Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a hablar acerca del dominio propio. Es cuando nos enojamos y precisamente, como dice la frase, dominio propio quiere decir que no tenemos control de nosotros mismos. Para un ejemplo de esto vamos a Hechos 24. Hechos 24. Estamos en Hechos 24, vamos a leer los versículos 24 y 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo estaba preso, lo mandaron a llamar y le dijeron que hablara algo acerca de Jesucristo. Vamos a ver qué dice el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Yo creo que Félix pensaba que hablar de Jesucristo era hablar de la vida de Jesucristo o alguna doctrina de Jesucristo, pero no se imaginó que fuera a hablar de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. No se imaginó que esto era también parte de la doctrina de Jesucristo, lo cual nos enseña que lo que está en la Escritura, todo lo que está en la Escritura, es doctrina de Dios para salvación de la humanidad. Entonces empezó a disertar Pablo acerca de esto, del juicio venidero, del dominio propio y de la justicia. Se espantó porque no pensó que fueran a hablar de esto, no pensó que se fuera a decir algo de esto. Y esto nos enseña algo. Cuando la gente está mal delante de Dios, cuando la gente no obedece a Dios y se refugia en el autocomplacencia, entonces creen que las cosas son como yo las pienso, no como dice Dios. Entonces dice que se espantó, o sea, no se imaginó que la palabra de Dios fuera a ser contundente en la vida de Félix. Y esto nos enseña pues que si estamos mal, la palabra nos va a pegar, la palabra nos va a molestar. Si estamos bien delante de Dios, simplemente confirmamos que estamos bien y decimos amén. Pero si no tenemos la paz de Dios, estamos haciendo cosas erradas delante de Dios, la palabra puede ser que no nos guste, puede ser que nos moleste. Aquí, como él era el gobernador y Pablo estaba preso, pues entonces era fácil decir, ¿sabes qué? Ya hasta aquí, y que siga el programa del día de hoy, y cuando tenga yo tiempo te llamaré. Vamos por favor a Santiago 1. Santiago 1. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. O sea, tenemos que entender las cosas prontos para oír, tardos para hablar. O sea, escucho,
pienso lo que voy a contestar, y también dice tardo para airarse. O sea, pueden ser cosas que me estén diciendo que no me gusten y entonces me voy a molestar, pero dice que tengo que ser tardo para molestarme, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, si yo estoy actuando con ira, la ira se refleja en, pues normalmente decimos como en mal carácter, como que no nos salen las cosas y empezamos a patear hasta la televisión. Dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nos enojamos, cuando nos molestamos, cuando empezamos a hacer berrinche, no funciona la justicia de Dios. Si nosotros queremos impartir justicia de Dios, no podemos hacerlo si estamos en pecado, si estamos exaltados con ira. Voy a segunda de Timoteo 1. Voy a segunda de Timoteo 1 en el versículo 7. Segunda de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que el Espíritu Santo que habita en nosotros no debe ser de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué quiere decir? Que necesito hacer a un lado la cobardía, necesito hacer a un lado todas estas cosas que a Dios no le agradan. Dios me está dando un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que si yo soy cristiano y estoy lleno del Espíritu Santo, no puedo actuar conforme lo manda mi cuerpo, conforme me manda mi alma. Yo tengo que actuar conforme a la voluntad del Señor. Dice, no tengo espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto quiere decir que se es cobarde cuando no hay poder, cuando no hay amor, cuando no hay dominio propio. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, los versículos 3 al 9. Segunda de Pedro 1, 3 al 9. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cosa que no sucede si estamos en ira, si perdemos el dominio propio. Pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, o sea, miope. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nos convertimos al Señor
y nos empezamos a comportar mal, esto quiere decir que olvidamos de dónde nos sacó el Señor, hasta dónde nos ha traído el Señor, y estamos regresando a nuestra vida pasada. Aquí en los versículos del 4 al 7 nos dice las cosas que debemos hacer, y dentro de las cosas que están aquí escritas está el dominio propio. Es importante para nosotros tener dominio propio, y vamos a ver qué es lo que lo provoca. Vamos a ver qué es lo que provoca la falta de dominio propio. Vamos a Oseas. Vamos a Oseas 4, en el versículo 11. Oseas 4, 11. Dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, ya no se puede actuar pensando las cosas bien, ya no se puede actuar conforme a la voluntad de Dios, sino que hacemos las cosas conforme a nuestra carne. Dice, fornicación. Cuando nos metemos en fornicación se pierde el control y empezamos a caer más y más y más y más, y Satanás es muy hábil para engañarnos y para decirnos no pasa nada, pero seguimos cayendo en adulterio, en fornicación. Vino y mosto quitan el juicio. Todo esto, el vino, lo sabemos, afecta nuestras percepciones de nuestro cuerpo, afecta la percepción de las cosas que son rectas, y caemos en desobediencia de Dios. Vino y mosto. El mosto es cuando el vino empieza a fermentar. Cuando empieza a fermentar, el mosto se forma, pero como tiene poquito alcohol, pues parece que no, y sabe muy dulce, y se toma, y resulta que a la hora de la hora el mosto sí emborracha. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entendemos pues que la fornicación, el vino y el mosto quitan el juicio. O sea, yo no me puedo comportar con dominio propio habiendo fornicado, habiendo bebido vino y mosto. Tengo que tener mi cuerpo limpio para el uso de las cosas que son de Dios. Voy a 1 de Pedro 4. Primera de Pedro 4, en el versículo 7. Primera de Pedro 4, 7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué tenemos que hacer para evitar perder el dominio propio? Aquí lo dice, el fin de todas las cosas se acerca. El tiempo de tribulación y gran tribulación se acerca. Y dice, el fin de todas las cosas se acerca. Como consecuencia, si nos damos cuenta que el fin de las cosas está cercano, que los últimos tiempos los estamos viviendo, si nos damos cuenta de esto, dice que tenemos que ser sobrios y velar en oración. Tenemos que estar sobrios. La sobriedad se adquiere dejando de fornicar, tomar vino y tomar mosto. Cuando yo dejo de fornicar, tomar vino y tomar mosto, me empiezo a volver una persona sobria. Esto quiere decir que tengo dominio propio y que me doy cuenta de lo que estoy haciendo. No como el borracho que después lo despiertan, a las horas lo despiertan y no se acuerda que tuvo un accidente, que mató, que atropelló. No se da cuenta de nada porque no tiene dominio propio. Cuando hay dominio propio nos acordamos exactamente de las cosas,
nos acordamos de cómo estuvo todo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la persona que fácilmente se enoja. Vamos a Proverbios 14. Proverbios 14, en el versículo 17. 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Por qué? Porque está dominado por el enojo, por la molestia, por la ira. Quien está dominado por el enojo, por la ira, hace locuras, y después, cuando las cosas pasan, me vengo a dar cuenta que destruí algo. Puede ser que destruí a mi familia, puede ser que destruí el coche, puede ser que destruí mi trabajo, y me doy cuenta que por un momento de enojo perdí mucho. Voy a Efesios 4, en el versículo 26. Efesios 4. Efesios 4, 26. Voy a leer Efesios 4, 26 al 32. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estamos hablando del dominio propio. Estamos en Efesios 4, 26 al 32. Del 26 al 32. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando no arreglamos las cosas, cuando nos vamos a dormir sin haber arreglado las cosas. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a ver qué dice el 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Todo esto provoca la falta de dominio propio. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En lugar de hacer corajes, en lugar de molestarnos, en lugar de exaltarnos, deberíamos aprender a ser misericordiosos con los demás para aprender a perdonar a los demás. Dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. Todo esto es provocado por la lengua. La lengua habla amarguras, la lengua habla enojo, ira, gritería, maledicencia y habla malicia, la lengua. Quiere decir que la lengua es una parte importante del problema que tenemos en el dominio propio. ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que abrimos de más la boca y que después decimos, ¿para qué hablé? ¿Para qué dije? Me hubiera mejor quedado callado. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a Santiago 3.
Santiago 3 en el versículo 2. Santiago 3 en el versículo 2 dice, porque todos, no hay una persona que se escape, no hay excepción. Todas las personas, dicen, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si no podemos dominar la lengua, no podemos dominar el cuerpo. Voy a terminar con lo que dice Lucas 21. Lucas 21 en el versículo 36. Con esto terminamos, hermanos. Lucas 21, 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Desechar la falta de dominio propio, los enojos, las iras, las contiendas, el exaltarme, todas esas cosas las tengo que desechar y velar en todo tiempo, orando para ser tenidos por dignos el día que el Señor venga a recoger a la iglesia. Velar y orar pidiendo que se nos tome por dignos el día que el Señor venga a recoger a la iglesia. Que el Señor les bendiga.